Malvineros y malvineras, ¿cómo están? En esta oportunidad tengo el enorme placer de presentarles a Fernando Petrella, quien fue agregado de la embajada e intérprete de la Secretaría Administrativa de Miguel Zabal Ortiz, vicecanciller durante el periodo 1992-1996, embajador argentino en Naciones Unidas en el periodo 1996-1999 y director del Instituto del Servicio Exterior de la Nación durante 2017-2019. Fernando, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos. Bien, comienzo por preguntarte sobre tus inicios entonces en esta carrera diplomática y vinculado al tema Malvinas, que es, ¿te tocó participar de alguna manera y ser testigo de las conversaciones diplomáticas que se empiezan a dar entre Argentina y Reino Unido en la década del 60 y en la década del 70? Comentame un poco, si querés, cómo es que llegás vos ahí, qué rol te tocó ocupar, qué expectativas había sobre estas conversaciones que empieza a darse entre Argentina y Reino Unido sobre tema Malvinas. Te escucho. Mira, cuando se aprobó la resolución 2065 y las Naciones Unidas adoptó como nomenclatura Islas Malvinas barra Falkland Islands, en la Argentina, obviamente, y la Cancillería hubo una explosión de optimismo. Ahí mismo empezaron conversaciones, no diría ni discusiones ni negociaciones, que son distintas etapas, entre Carlos Ortiz de Rosa, que estaba en Londres como ministro, y las autoridades británicas. Y los ingleses estaban muy dispuestos a llegar a un acuerdo razonable para una transferencia de soberanía, poniendo como, no como condición, sino pero como que calidad que había que tratar de ganarse el corazón y las almas de los isleños. Es decir, la Argentina tenía que iniciar procesos de acercamiento, procesos de cooperación, sin tocar necesariamente de manera abrupta o directa el tema de la transferencia de soberanía, cosa de irse ocupando del tema de las islas. Yo estuve con Zabal Ortiz hasta el golpe de Onganía, ahí fui separado del ministerio y volví unos meses después, invitado por un colega, y fui a parar a la Consejería Legal, donde estaba el embajador José María Ruda y el embajador Ernesto de la Guardia, y ahí seguí ocupándome de las negociaciones de Malvinas. En el año, en el año 70, a principios de los años 70, Ruda me invita a ir a Naciones Unidas, cosa que acepto gustoso. Mi señora muy dispuesta, a pesar de que Nueva York era entonces un lugar bastante inhóspito por múltiples razones, y me asignan la cuarta comisión, que es la que se ocupa de los temas de descolonización y de los temas de Naciones Unidas. En el interín, en el año 71-72, se negocia con los ingleses los acuerdos de comunicaciones y movimiento, la tarea del embajador Juan Carlos Beltramino, padre del actual embajador en la Santa Sede, y de Mario Izaguirre, que era un funcionario de mucha experiencia que había ingresado a la Cancillería en la época de Remorino, en la época de Perón. Ese acuerdo permitió que la Argentina hiciese pie en las islas, permitió que fuesen maestras argentinas a enseñar el español, permitió que los aviones de la Fuerza Aérea del ADE 2 veces por semana trajeran isleños a Comodoro Rivadavia y a jóvenes isleños becados en los colegios argentinos, este, eh, cuestiones de pesca, de seguridad, en fin. eh, Algunos dicen que el Comodoro Bloomer Reeve, que era un colaborador entonces del canciller Pastor y de los cancilleres que había durante ese periodo, era casi un gobernador de facto de las islas, pero tenía mucha influencia en las islas. Todo eso fracasó cuando se produjo la guerra. Fue una cosa muy dolorosa para los que habíamos trabajado en el tema Malvinas, porque en los años 75, 76, 77, ya los británicos decían que cuando volviese la democracia iban a encontrar la forma de transferirnos la soberanía, porque la, la, la relación de las islas con la Argentina era extremadamente directa. Es más, los malvineros no eran ciudadanos británicos, eran kelpers,
para moverse en el mundo necesitaban un documento que le daba a la Argentina, en fin, una cosa muy útil. Ujú, En el año 81 yo fui trasladado a Roma, a la FAO, y en la FAO obviamente se trataba de temas económicos, viajé mucho al África llevando ayuda alimentaria, molinos, sobre todo a Etiopía, y se produjo la invasión a las Malvinas. Eh, para mí y para mi señora, sobre todo, que cultivaba muy buena relación con los británicos, fue un golpe muy duro y recuerdo que el embajador británico en la FAO se acercó a la banca nuestra. Mi segundo era Carlos Zersale di Cerisano, un gran diplomático argentino que también fue director del Instituto del Servicio Exterior. Se acercó y nos dijo, fue un gusto conocerlos, nos vemos en el campo de batalla, ¿no? Una cosa estridente. wow. Y días después, la esposa del embajador llamó a mi mujer y le dijo que nuestros hijos sigan siendo amigos, porque Ujú, todos iban al colegio internacional, porque cuando vos estás afuera, tenés que ir a un colegio internacional, porque no puedes ir al colegio local por el idioma y una serie de cosas. ujú. Y bueno, así nos quedamos un poco de tiempo más en Roma, hasta que Aguirre Lanari, que era canciller del nuevo gobierno argentino, me invitó a volver a Buenos Aires para colaborar en los temas de política exterior, así que, en fin, le dije, bueno, si es la disposición, nos volvimos y estuvimos en Buenos Aires hasta, si recuerdo bien, principio de los 80, 83, 84, y ahí el embajador Prat Gay, el tío del economista Gastón de Prat Gay, un diplomático extraordinario, me invitó a ir a la OEA como número 2, y ahí estuve en la OEA trabajando con Prat Gay, después con el embajador Beltramino y después con Juan Pablo Lolé. Ahí Y de la tengo un OEA, segundito para sí. retomar y continuar con los setentas, ¿no? Con ese momento en donde hubo, si se quiere, ¿no? Un clima de se podían recuperar realmente las islas, como que el acuerdo de comunicación del 71 había sido una buena faceta de alguna manera, se le entendía como un logro diplomático capitalizado por varios partidos políticos. ¿Cuál es el rol que te toca de alguna manera ocupar a vos? Digamos, ¿cuáles eran tus funciones? ¿De qué te encargabas en este clima? ¿No? Porque me comentabas como lo macro, si se quiere, la política diplomática en general, pero tu rol puntualmente ahí en la Cancillería, y en la diplomacia argentina, ¿de qué se trató de alguna manera? Bueno, en la Consejería Legal, cuando yo volví todavía durante el gobierno de Ocanía, me ocupaba de muchos temas y también del tema Malvinas. Y cuando fui a Naciones Unidas, invitado por Ruda, después Ruda fue subsecretario, o sea que quedó como embajador Ernesto de la Guardia, me ocupaba de los temas coloniales y en particular del tema Malvinas. Recuerdo a mis colegas británicos, Hinchcliffe, Dalton, recuerdo a mis colegas rusos que ayudaban bastante porque en esa época la Unión Soviética manejaba casi todos los votos de los países no alineados, o sea que tener buena relación con los colegas rusos era muy bueno, o sea que ese fue mi rol y redactar resoluciones de Malvinas, algunas de las cuales seguimos invocando hoy, a pesar de que en esa época yo tenía 30 años, vos no habías nacido, el contexto internacional era otro y creo que tenemos que buscar bastantes argumentos. Pero el punto fundamental que Ujú, quisiera hacer de esa época es que cuando nosotros actuamos de manera razonable, y ofrecemos alternativas y ofrecemos estímulos y propuestas, los británicos han estado siempre dispuestos a escuchar. Es más, saltando un poquito, ya yendo al periodo de Carlos Menem y Guido Di Tella como canciller, hubo una gran aproximación a las islas, resultado de los acuerdos de Madrid, que fueron propiciados hacia fines del gobierno de Alfonsín, cuando yo estaba en la OEA, por Washington, que siempre tuvo un interés desde la guerra, desde el fin de la guerra, de que haya una negociación razonable y satisfactoria.
Ujú. Y los acuerdos de Madrid me tocó también trabajar un poquito, estando yo en la OEA, con el embajador Lucio García del Solar, que era embajador en Washington, y a partir de ese momento entró un periodo de cooperación muy interesante en materia de seguridad, pesca, hidrocarburos y comunicaciones. A Ahora, punto tal, después, sí, perdón, te detengo un termino la segundito. frase, Dale, 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 termina. déjame terminar, a punto Dale. tal que mi contraparte en el Foreign Office visitó las Islas Malvinas y les dijo a los isleños que una negociación de soberanía era muy posible en el futuro. Esto te comento porque Ujú. cada vez, vuelvo al punto, que somos razonables, los ingleses paran las orejas, escuchan y responden de alguna manera que yo diría es positiva. Bien, por supuesto que después vamos a profundizar, tengo ahí algunas preguntas para hacerte. Por ahí quería cerrar con esto de los 70, ¿no? Con ese clima por ahí un poco optimista, pero sí, también ese optimismo se manifestaba, ¿no es cierto? Si realmente se expresaba dentro de esa diplomacia que vos conformaste. Es decir, o te lo pregunto de esta manera, ¿hubo realmente un momento en donde ustedes se miraban o miraron y dijeron, las islas nos las tienen que devolver ya? ¿O eso no estuvo tan así, digamos, ¿no? En ese contexto previo a la guerra todavía, digo, ¿no? Para entender cuál era en definitiva ese entusiasmo, ¿no es cierto? O esa No, posibilidad real de que nos devuelvan las islas. no, el tema de devolver las islas así abruptamente, en lo que yo recuerdo y con las autoridades que me tocó hablar y exponer estos temas, en modo alguno. Hay que acordarse que durante el gobierno de Juan Domingo Perón, ese breve interregno, los ingleses nos ofrecieron el condominio y el general Perón dijo, agarremos ya mismo esto, y Viñes estaba dispuesto a hacerlo, pero Perón murió y Isabelita, en un contexto de mucha violencia interna y de mucho problema, dijo, no quiero más problemas. Después, también durante el gobierno de facto, durante la dictadura, hubo el ofrecimiento del retroarriendo, que tampoco aceptamos. O sea que los ingleses siempre tiraron onda, por decirlo en términos vulgares, Ujú. y bueno, si nosotros no respondemos o nos encerramos en expresiones, digamos, muy estrictas para el ámbito interno, bueno, mantenemos el statu quo, con lo cual favorecemos a los duros de la otra parte. Es decir, actitudes que promuevan el statu quo ayudan a la parte no negociadora de de los isleños o del el Foreign Office. Nosotros tenemos que tratar de ser flexibles, cosa de estimular a aquellos que realmente quieren escuchar y buscar una solución. ¿No pensás ahí que Argentina había flexibilizado parte de su narrativa, de sus políticas, y que justo en ese momento en paralelo empieza a emerger un lobby isleño, Kelper, con la Falkland Island Company o parlamentarios británicos no tan cercanos al vínculo con Latinoamérica que hayan socavado u obstaculizado tal vez estas comunicaciones? Sí, sí, cuando el Reino Unido pareció flexible, un grupo de isleños, generalmente los empresarios, los que manejaban la pesca y la lana, pero que vivían en Londres, organizaron el lobby de las Falkland Islands en Londres. Y nosotros en esa época decidimos encararlo, ese lobby, y empezamos a generar publicaciones objetivas, pero con un fondo de ayuda a la Argentina, a la posición argentina, traducidos al inglés, los llevábamos a Inglaterra, promovíamos los debates en las universidades, en el South Atlantic Council, que era un consejo de sabios que se ocupaban del tema del Atlántico. Guido Di Tella creó una cátedra de temas argentinos en Oxford, donde se discutía la política exterior argentina, latinoamericana y, naturalmente, el tema Malvinas flotaba, porque la idea era precisamente esa. Es decir, siempre se buscaron maneras de aproximación indirecta que no motivaran el repudio de la otra parte, que hay una frase que ellos pronuncian
cuando nosotros los ofendemos. Y la frase que hay que evitar que digan es, nosotros no tenemos ninguna duda sobre nuestra soberanía sobre las Islas Falkland. Entonces, esa frase que trata que no la digan. Y cuando uno es razonable, no la dicen. Fíjate vos que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo también aproximaciones y Theresa May, la canciller británica, le mandó una carta a Mauricio de puño y letra ofreciéndole una agenda bajo paraguas de soberanía para discutir hidrocarburos y comunicación. ¿Por qué? Porque habíamos tenido en ese periodo una actitud de diálogo, una actitud razonable, cosa que con los isleños, contactos con el Penguin News, con el diario de las islas, que conviene siempre leer cada Ujú. tanto yo lo leo. Te aviso que las ofertas de empleo pueden ser interesantes. Este, cocineros y eso hacen Mira. falta ya. Este, o sea que, vuelvo a decir, el punto es, con estímulos y propuestas podemos progresar. Con recriminaciones y puño cerrado favorecemos Ujú. el statu quo y favorecemos a los duros que dicen, ven, con estos tipos, con esta gente, es imposible negociar. Ujú. Sí, sí, comprendo ahí lo que decías. Nosotros ya igual lo habíamos conversado, no, pero bueno, yo por las dudas para dejar mi postura ahí me mencionaba, pero bueno, para mí los acuerdos de Macri habían avanzado en línea que no sé hasta qué punto por ahí favorecía la posición argentina, pero que bueno, a ver, son posturas o visiones de la diplomacia. De igual modo, retomo esto de los 70 que lo que me da a veces la impresión, para ya ir concluyendo sobre este periodo, y si querés ahora vamos avanzando en los 80 y los 90, cómo incluso los propios británicos que habitan las Islas Malvinas, los isleños, estaban en contra de los propios funcionarios ingleses, ¿no? Recuerdo las visitas de Lord Chalfont, Ridley, Rowlands. Hay manifestaciones en contra incluso de sus propios funcionarios, ¿no? Es decir, algo interesante que se da ahí, como manifestaciones Sí, de nosotros queremos seguir dependiendo del Reino Unido, ¿no? es cierto, eso es cierto, pero hay que ver que también era una minoría muy activa, Ujú, la ligada a los grandes negocios, con los cuales Guido Di Tella tenía muy buena relación de diálogo, porque sin diálogo no hay nada que hacer, sobre todo cuando vos querés cambiar el estado de cosas. No te ujú, puedes encerrar, tenés que ser vos el que toma las iniciativas. Y Di Tella viajaba a Londres y siempre con alguna excusa se veía con los empresarios de la lana, se veía con los empresarios de la pesca. Ya en esa época el tema pesca estaba bastante resuelto, se Estos habían viajes hecho de Itela, cupos. perdón, ¿de qué época me hablas? Y te hablo de la época que él era canciller, El de los de 90. la época de los 90, de la época que él era canciller. Este, o sea que yo creo que fue todas las veces, vuelvo a decir, las veces que nos movimos con posiciones aparentemente flexibles, pero todos saben y ellos no ignoran que en el fondo lo que estamos buscando es una transferencia de soberanía gradual, de a poco, porque no olvidemos que los ellos tienen el PBI de Singapur y Ujú, nosotros tenemos un PBI bastante más bajo, ujú. para no entrar en estadísticas. Entonces tenemos que ser graduales, tenemos que aprovechar que Estados Unidos apoya la negociación y ya el solo hecho de apoyar una negociación pone en duda los títulos de la otra parte y favorece y blanquea los títulos tuyos, porque si no, Estados Unidos no diría negocien. O sea que es muy importante, es más, que Hillary Clinton cuando visitó Uruguay cruzó el Río de la Plata y le habló con Cristina Kirchner y le dijo, nosotros estamos dispuestos a apoyar una negociación. Entonces, realmente es muy importante porque es un país que tiene una enorme gravitación respecto del Reino Unido. Una conversación con tema Malvinas le planteó Clinton a Cristina. Hillary, entre otras cosas, le dijo que había que negociar, que negociásemos. Es decir, el punto ya te digo, si los Estados Unidos, además de muchos otros países, pero Estados Ujú, Unidos por la importancia que tiene respecto al Reino Unido, dice que hay que negociar, está poniendo en duda los títulos de la otra parte y está validando los títulos que vos invocás para recuperar las islas. sí. O sea que es un factor para tener en cuenta, no abusar del mismo, no refregarlo, porque no conviene, pero sabemos que siempre está ahí. Bien, comprendo, comprendo.
Avanzando un poquito más, me interesa saber cómo viviste, por supuesto brevemente, ¿no? Pero cómo viviste el 82, ¿no es cierto? Después de haber transitado aproximadamente unos 10 años, unos 10 15 años de avances diplomáticos, o al menos conversaciones, negociaciones, ¿cómo cae la guerra, digamos, en todo esto? ¿Cuál es tu postura personal? Pero ¿qué balance haces de aquel episodio, ¿no es cierto? Que obviamente marcó un parteaguas en la historia argentina. Mira, yo creo que fue muy doloroso para mí y para mi familia. Es decir, porque todos, sobre todo mi mujer, que siempre fue una socia importante en mi carrera diplomática, lo sufrimos inmensamente. Vuelvo a decirte, el embajador británico nos saludó y nos dijo nos vemos en el campo de batalla. Hubo una conversación en Roma entre Ortiz de Rosas y Costa Méndez. Estaba presente Álvarez de Toledo, que era embajador ante la Santa Sede, muy dura, donde Ortiz de Rosas le echó en cara que él era un canciller civil y que nunca tenía que haber promovido la guerra, dado que siempre estábamos próximos a tener una negociación seria, teníamos una presencia en las islas, es decir, una presencia pacífica en las islas. Las islas eran dependientes de la Argentina. Bueno, todo eso se perdió. Y no solo se perdió, sino que los isleños pasaron a ser ciudadanos británicos y vino el periodo, digamos, del alfonsinato, que no hubo ningún progreso en materia de discusiones de soberanía. Hubo negociaciones de tipo consular con el Reino Unido, pero hasta fines del gobierno de Alfonsín y principios de Menem, con los acuerdos de Madrid, no hubo ninguna cosa que pudiéramos, salvo resoluciones de Naciones Unidas, pero que cada vez eran más débiles, porque caída la Unión Soviética, gran cantidad de votos de los países ex Unión Soviética que votaban automáticamente a favor de la Argentina para molestar al Reino Unido, Ujú. empezaron a ser votos complicados, se empezó a hablar de todos los problemas del Atlántico Sur, no ya de Malvinas, en fin, se fue licuando un poco esa resolución, lo cual ayudó también a que digamos, bueno, acá o nos ponemos realmente el sombrero y vamos a buscar soluciones eh, realistas o realmente nos quedamos sin nada. Bien, ahí ya me meto, nos vamos metiendo si querés en tu rol de vicecanciller durante el menemismo, ¿no es cierto? Ese rol que ocupaste en la cartera de Relaciones Exteriores. Que la primera pregunta que me surge hacerte es, bueno, ¿cómo empiezan a pensar esta política del Atlántico Sur, ¿no es cierto? En este nuevo contexto posguerra fría, caída del muro de Berlín, ya un poco fuiste anticipando, pero por supuesto, por lo que veo y por lo que me estuviste adelantando es, bueno, estos acuerdos de Madrid, esta idea de el mundo unipolar, empieza a ser un tema en agenda, muy considerado y bien visto. Es la pregunta, ¿cómo se empieza a pensar esa política exterior y en torno al Atlántico Sur? Bueno, el presidente Menem, a quien yo trataba un poco en las reuniones de gabinete, después lo trataba cuando había presentación de cartas credenciales. Él me distinguía dejándome al lado de él en el despacho, mientras él comía pistachos. Entre una presentación que era a las 10 y la otra que era a las 12, charlábamos y él me preguntaba mucho de Malvinas. Y él estaba absolutamente convencido de ese mundo que en ese momento era la constelación occidental la que prevalecía, que era Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón, en fin, que el mundo socialista se había desbarrancado, que los no alineados se habían licuado también, seguían como fuerza política, pero ya sin ese concepto de conflictivo. O sea que fue un periodo en el cual no era difícil convencer que había que tener una política exterior de ese tipo. Y Guido Di Tella, con quien yo había hablado mucho estos temas cuando yo estaba en la OEA, en Washington, y él era embajador en Washington, estuvo un tiempo embajador en Washington, estaba completamente convencido de que sí, que efectivamente una, una aproximación realista iba a ser mejor que seguir mostrando el puño. O sea que ese fue, digamos, el inicio y ahí se empezaron conversaciones primero sobre seguridad, después sobre pesca, se hicieron cupos de pesca en el cual
la Argentina quedó con un mejor cupo. Los barcos del INIDEP, que son los que controlan la pesca, eran manejados por la Argentina, pero viajaban isleños en esos barcos. Hicimos también convenios de comunicaciones y sobre hidrocarburos. Y sobre hidrocarburos era el tema donde era muy difícil entrar en compartir. Era muy difícil entrar en compartir logramos entrar con algunos, los stranded, se decía con algunos pequeños cuadrados en la zona de ellos, gracias a que Estensoro, que era director de YPF, que YPF en ese momento funcionaba muy bien, ayudó mucho, pero en materia de hidrocarburos nunca hubo digamos, o sea, fue el tema más complicado. De todas maneras, nunca se pensó en abandonar la silla, vale decir, una regla en diplomacia, nunca dejás la silla vacía, te sentás atrás si querés, pero nunca dejás, porque entonces después, si querés discutir el tema, tenés que volver a armar un escenario. Entonces, nos quedábamos ahí, protestábamos, discutíamos, pero no, o sea que ahí no hubo sobre el fin del gobierno de Menem, los isleños también se les fue la mano en materia de pesca, dieron permisos de pesca sin consultarnos, lo cual creó también una situación complicada, pero insisto, yo en ese momento, durante el gobierno de la Rúa, en esa época estaba en la OEA y no tuve que ver directamente, pero yo hubiera tratado de no romper lanzas, Ujú. porque tarde o temprano nosotros también podíamos incidir en la pesca, dar permisos fuera de reglamento, en fin, crear una situación de hecho que los obligue a ellos a reflexionar sobre lo que hacían, porque solo notas de protesta Ujú. no sirven, a lo mejor tienen algún pequeño valor jurídico, pero en general vos tenés que actuar en diplomacia creando una fuerza que le obligue al otro a negociar, porque con los argumentos solo no alcanza. Sobre el tema petróleo, después te voy a preguntar por ahí sobre los otros, pero estas discrepancias que hubo, ¿era por una cuestión de la exploración la querían realizar los británicos y el gobierno colonial de las islas por su cuenta y no querían, digamos, que Argentina intervenga bajo ningún punto de vista? ¿O dónde terminaba estando esa disonancia? No terminé ahí de... No, que no querían. Es decir, en mi recuerdo, yo me acuerdo haber negociado con ellos en Londres. No, decían, no, esto es cosa nuestra, Ujú. los podemos informar si ustedes quieren. Y al mismo tiempo ellos siempre decían, ¿y ustedes qué nos informan? Porque ellos siempre dicen, si las Islas Malvinas para ustedes son parte de Tierra del Fuego, ¿en qué medida nos beneficiamos nosotros en qué medida nos beneficiamos nosotros con los recursos de Tierra del Fuego? Es Ujú. decir, si Tierra del Fuego tiene turismo, tiene pesca, tiene petróleo, tiene plan ayuda por hijos, plan trabajar, en fin. Y bueno, y ahí te dejaban un poquito, te dejaban un poquito sin argumentos, ¿no? Vuelvo a Claro, pero decir, extraño, porque eso, digamos, es una gobernación, provincia argentina, con un gobernador electo por los ciudadanos que habitan allí, era como, ¿por qué tenía bueno, Tierra del Fuego que distribuir? Porque eso es un bueno, documento bueno, argentino, ¿no? y Qué extraño, es la primera vez pero que lo sí, escucho. si las islas son nuestras Sí. y los isleños son extranjeros que viven en las islas. Por eso una vez el presidente Milei dijo una frase que causó estupor, pero para mí fue una frase muy interesante, dijo, ojalá los isleños nos voten. Es decir, nada, una frase que no tiene ningún sentido jurídico. Dijo, ojalá los isleños nos voten. Es decir, si nosotros creemos que las islas dependen de nosotros, tirémosles un hueso. En Ujú. fin, son cosas que ellos nos decían afuera de la discusión, ¿no? Cuando estábamos en los pasillos, como diciendo como cosa, eh, ustedes no son coherentes, pero no lo usaban en la negociación, pero no dejaba de tener cierta sustancia el Ujú. punto que yo planteaba. Mm. Eh,
Es una discusión más profunda, pero bueno, continúo más que nada con el tema de los recursos naturales, ¿no? Cuando vos mencionabas que eh, esta riqueza que se obtenía a partir de la pesca era distribuida, esa distribución, ¿se podría considerar que era en partes iguales? ¿Esa era la No, lectura que hacía la no, Cancillería no, para ese no, momento? no, no. Bien, te había consultado justo sobre la distribución de los ingresos pesqueros, ¿no es cierto? Durante este momento, este periodo como de acuerdos de cooperación, ¿cómo se fue dando esa distribución? Mira, las discusiones de pesca fueron siempre bastante cordiales con funcionarios británicos y miembros de las islas que integraban la delegación británica. Nosotros no objetábamos eso y el cupo quedó bastante a favor de la Argentina. No te puedo decir ahora las cifras. Ujú, Además, la exploración de los recursos la hacíamos en barcos del INIDEP, que lo tripulaban argentinos, con la presencia de funcionarios británicos y creo que ocasionalmente algún isleño. La presencia de la Cancillería era la embajadora Silvia Mérega, que actualmente está en el tema Malvinas en el CARI, en el Consejo Argentino, de manera tal que eso fue un aspecto cordial y un aspecto constructivo. Lo único que fue complejo, como creo que te lo dije en otro momento, fue el tema de los hidrocarburos. ujú. Em, Di- eh, en estos acuerdos de cooperación, ¿no es cierto? Que hay miradas que tal vez lo pueden llegar a ver críticamente, sin embargo, nosotros ya hemos hablado un poco del contexto, no sé si querés después profundizar sobre esto, pero ¿no creyeron, o en la Cancillería por un momento, que tal vez estos acuerdos terminaban dándole más rédito a la posición británica o isleña que a lo que podía seguir exigiendo Argentina? No necesariamente en la decisión de recuperar la administración o el ejercicio de soberanía, sino por lo menos en lo que es la explotación de recursos naturales. ¿Cómo fue esa lectura o qué interpretación había de esos acontecimientos? Bueno, la interpretación, siempre hubo opiniones complicadas, hubo quien sugería llevar el tema a la Corte Internacional de Justicia, la que a mi juicio hubiera sido un disparate, porque dudo que la Corte nos hubiese dado la razón, hubiéramos congelado la relación con el Reino Unido, y hubiéramos gastado muchísima plata sin avanzar para nada. La lectura se hacía sobre la base de aspectos absolutamente objetivos. La lectura de que convenía cooperar se hacía sobre la base de los acuerdos de Beltramino y Zaguirre del año 71-72, que llevaron a que las islas fuesen nuestras hasta el momento de la guerra. De hecho, nuestras hasta el momento de la guerra. Después, durante la época de Guido Di Tella, Cavallo, Di Tella, Menem, mi contraparte fue a decir a los isleños que una negociación de soberanía era posible en el futuro, y eso lo consigue el Penguin News, no te lo estoy diciendo yo. Además, negociábamos muchísimo con los británicos, con David Hickox Emory, que era mi contraparte, con Adrian Beamish, que era otro que se ocupaba del tema Malvinas en la Cancillería inglesa, y con Gareth Jones, que también era un tipo muy simpático, muy fluido en español y que visitó muchas veces la Argentina, este, también, donde el tema Malvinas era parte de la buena negociación con el Reino Unido. Además, complementariamente, en las fuerzas de paz, que en ese momento la Argentina era una de las estrellas, porque teníamos el 30% del componente de paz en los Balcanes y teníamos en Chipre, hacíamos que las tropas argentinas estuviesen bajo mando británico y viceversa, las tropas británicas bajo mando argentino, cosa de ir limando esa cuestión de glorificar la guerra que todavía existe en nuestro medio. Una cosa es glorificar los héroes Ujú. que fueron a luchar porque son militares y tienen que cumplir órdenes, y otra cosa es glorificar el hecho de la guerra o el hecho de la violencia, que rara vez rinde algún fruto. O sea que nuestra postura de acercamiento se basaba en hechos objetivos. Y Ujú. el último que te he comentado es el de la época de Mauricio Macri, que Teresa May le escribe, Dear President Macri, y le ofrece una agenda y termina
esa nota diciendo que espera verlo pronto. O sea que lo estaba prácticamente invitando a Londres o invitándolo a un encuentro personal. Hay que tener siempre presente que en diplomacia o en la vida civil, en los contratos, cada palabra tiene un sentido, ¿no? No se escribe por literatura, se escribe tratando de dar un sentido. Y ese es un documento de origen británico bastante importante. Ujú. Pero cuando vos, por ejemplo, hablas de este tema de las conversaciones entre Theresa May y Macri, vos sugerís que hay un interés de los británicos, por ejemplo, en decir, bueno, dale, hablemos de cooperación para después hablar de administración de soberanía de las islas. ¿Sospechás vos? Pues no, eso depende de cómo vos te manejes, de los estímulos, depende de vos, no de ellos. Es decir, ella proponía, bajo paraguas de soberanía, discutir hidrocarburos y comunicaciones, mandó al segundo de la Cancillería británica, Duncan, a Buenos Aires a firmar un comunicado maravilloso que tenía gran cantidad de elementos de cooperación bilateral que Ujú, ayudan al fondo del tema y después tenía, bajo paraguas, también temas que afectaban a las Malvinas. Probablemente ellos no pensaban que nos iban a dar los hidrocarburos o dejar participar, pero era una forma de discutir cómo nosotros podíamos entrar en el tema hidrocarburos, ya sea permitiéndole un cupo, suponte vos, estoy imaginando una negociación ujú, de muchas horas, a ver qué tienen, qué nos dicen, con quién están haciendo esta exploración, dado que ustedes sugieren el tema, ¿por qué no nos cuentan? En fin, ahí viene un poco la experiencia negociadora de quien ha visto pasar muchas negociaciones en su vida. O sea que desperdiciar oportunidades de diálogo, aunque estén planteadas desde la óptica de ellos, para quien quiere cambiar el statu quo no es conveniente. Y lo mismo en lo de comunicaciones, no te olvides que ellos mismos decidieron ir a Córdoba. Y en un momento, no sé si estoy equivocado o no, durante el gobierno, no sé si de Alberto o en algún momento se decidió suspender ese vuelo, cosa que es muy negativa, porque los isleños paraban en el aeropuerto, compraban chocolatines o se quedaban en el avión, pero ya era algo. Es ujú, decir, estamos empezando de la guerra, estamos empezando de haber dejado de lado todos los acuerdos que se hicieron en la época de Menem. En fin, eh, insisto, si uno ve objetivamente cuando nosotros propusimos, por ejemplo, creo que lo hablamos, uno de los temas que les suscitó cierto interés es un Estado, dos soberanías, un poco la idea de Hong Kong. ujú, Bueno, eso es un tema para conversar, para llamar a algún jurista y ofrecerlo, tirar sobre la mesa ese tema. Si no queremos hacerlo oficialmente, busquemos alguna entidad privada, algún grupo de argentinos interesados en el tema que digan cómo ven esto y empezar a discutir. En fin, eh, vuelvo a decir, si nosotros damos propuestas, tenemos la posibilidad de que se reinicie una conversación, discusión, negociación. ¿Eh? Son tres etapas, pero hay que empezar por la primera. ujú, Si no empezás, si no tenés contacto, si la parte inglesa te da terror, si no, no querés ver un inglés sentado del otro lado de la mesa con un lápiz que te mira, esperando que vos le digas algo, entonces no vamos a avanzar para nada. ujú. Ya si querés, Fernando, para ir cerrando, tengo las últimas como para hacerte, que recién medio que lo mencionabas al pasar, pero ¿crees que fueron iguales o muy similares los acuerdos emprendidos durante el 70 a lo de los 90? ¿O qué diferencias podés situar ahí, ¿no es cierto? Porque un poco como que la comparación que entablabas era, bueno, se había vuelto a negociar o a cooperar económicamente, pero ¿qué diferencias por ahí Bueno, entablas bueno, o... acá soy categórico. Durante los 70, fines de los 60, 70, el contexto internacional favorecía mucho a la Argentina. No te olvides que la Unión Soviética avanzaba,
que Estados Unidos se iba de Vietnam mal, que la descolonización se orientaba al socialismo, al comunismo, los países que se independizaban se orientaban al socialismo, y que el Reino Unido estaba económicamente muy mal. O sea que no es sorprendente que en ese contexto, a pesar de que la Argentina tenía una dictadura muy crítica, muy criticada en el mundo, pero estaba muy lejos de estar aislada esa dictadura porque tenía la simpatía, entre comillas, de todo el bloque socialista y de los no alineados, que era la gran mayoría de los países. Entonces, ese era un contexto. En los 90 el contexto era distinto. En la constelación occidental estaba arriba, la Argentina no era ese país porque teníamos la deuda, en fin, todo lo que ya te tocó a vos vivir en tu infancia. Entonces el contexto era otro y veníamos de la nada, veníamos de, gracias a Dios, los acuerdos de Madrid, por ayuda de Estados Unidos, el interés de Estados Unidos en que el tema se resuelva, porque Estados Unidos tiene un interés en la posición geográfica argentina, interés que se refleja incluso en la política actual de estos días, este, y donde el tema Malvinas es un tema que justifica cierto escosor, o sea que los contextos son muy distintos. Ahí en los 90 hubo que empezar de la nada con buena onda, muy distinto de los 60, 70. Cuando se hizo la 2065, Argentina era un país que no tenía casi desocupación y casi no tenía pobreza. Vos no habías nacido, pero yo vivía y podías caminar por la calle a las 4 de la mañana sin ningún problema y el conurbano era un jardín. Ujú, Es decir, ahora el contexto es otro. ujú, O sea que hay un contraste muy grande y eso motivó enfoques políticos distintos. ujú. Ahora, a lo mejor podemos retomar gradualmente ofreciendo alguna propuesta. Bien, Fernando, has hablado, con esto yo ya voy a ir cerrando mi hoja de ruta que pensé para esta entrevista. Has hablado bastante de los avances, de las políticas que por lo menos te tocó transitar del 92 al 96 en principio, pero más o menos durante el periodo menemista. ¿Hay alguna autocrítica o algo que ustedes en un momento hayan dicho, che, acá podríamos haber hecho otra cosa o acá nos excedimos con esto? ¿O algo al respecto? Digamos, has comentado lo que vos intuís que fueron los avances de esta política de cooperación, pero ¿estimás que hubo o se hacían alguna autocrítica en ese momento o la haces ahora? Mira, yo de mi forma de opinar y de actuar, la verdad que, perdoname la soberbia, yo siempre pensé lo mismo, y siempre trabajé en Malvinas en ese sentido. Creo que cuando decidimos adoptar lo que se llama políticas firmes y dejar las sillas vacías, hasta me acuerdo que en materia de pesca dejamos las sillas vacías, hasta Archie Lanús, Juan Archibaldo de Lanús, una de las personalidades diplomáticas más importantes de la Argentina, que nunca se ocupó de Malvinas directamente, escribió un artículo en Clarín diciendo, pero ¿qué es esto? Nunca se deja una silla vacía. Es decir, vale decir, mi autocrítica es cuando nos encerramos en nosotros mismos, no es hacia mí, es hacia las políticas de encerrarse. Por ejemplo, cuando Foradori fue a defender los acuerdos de la época de Duncan, de la época de Theresa May al Congreso, que el diputado Carmona, un duro, lo criticó muchísimo y bueno, Foradori se defendió como pudo, pero Foradori no tenía todos los elementos porque no era un malvinero y dejamos caer esa carta de Theresa May. Esa es una crítica que yo me hago a nuestra política exterior, no es una crítica, es una reflexión eh, negativa. Creo que tenemos que empezar de nuevo, vuelvo a decirte lo que te he dicho varias veces, ofrecer una propuesta, a ver cómo la miran ellos, llevarla a Londres, en fin, lo que se hizo siempre, llevar las cosas a Londres, publicar libros en inglés sobre las Malvinas, irnos a discutir a Londres, es decir, mirarnos con los ingleses, conocer a la otra parte. Vos no podés negociar si no sabés quién es el otro, tenés que saber quién es el otro.
cómo es, cuáles son sus antecedentes y mantener correspondencia. Y yo mantenía correspondencia con Beamish, con Gareth Jones, me escribía cartas. Cuando yo ascendí, Gareth Jones me mandó una carta que la tengo por ahí diciéndome, no me sorprende que usted y yo nos hayamos conocido y gracias a eso usted ha sido ascendido, embajador, por ejemplo. Con esa especie de humor que tienen los británicos, que te dan señales de todo tipo. Bueno, ese es el tipo de actitud que hay que tener. Hay que adaptarse a la forma de ser del otro si querés que las cosas cambien. Y adaptándote a la forma de ser del otro no estás siendo entreguista ni patria, al contrario, estás transitando el camino que Kissinger te dice en sus reglas de la negociación, te dice que ofrecer estímulos pone bien a la otra parte, la tranquiliza y le genera confianza. Y creo que esa es la línea que deberíamos seguir. Ujú. Bueno, Fernando, la verdad que te agradezco por tu tiempo, te agradezco también por nada, poder haber entablado estos intercambios que a pesar de que estemos en las antípodas políticamente, ya lo hemos conversado, no deja de ser una instancia provechosa y de debate, esta cuestión de seguir conversando sobre el Atlántico Sur y las políticas que se han emprendido a cabo, con lo cual, nada, te agradezco por tu tiempo y predisposición. Bueno, lo de las antípodas, es palabra tuya. En política argentina yo soy un hombre, una persona vieja, he pasado todo, ya ese concepto no lo tengo en cuenta. Bueno, bueno, gracias nuevamente, Fernando. Un abrazo enorme. Dale.